cómo eso refleja lo que ha sido el proceso formativo hasta ahora, cómo pasaron por las gráficas, cómo pasaron por otras materias, digamos, donde tienen que escribir y ver qué hacemos con eso. Una cuestión a aclarar, digamos, a partir de ahora, la clase ya 2, segunda clase del taller, de estas 4 clases que tenemos taller, es que vamos a partir de ahora, cuando decimos vamos a opinar, ya entramos en lo que es un género de opinión, con todo lo que implica, digamos, un género de opinión. Ustedes saben que es un género periodístico y que tiene características que tienen que ver justamente con la singularidad de que el que escribe opina más de lo que opinaría en el caso de que fuera una nota informativa, ¿sí? Que también opine, que también hay subjetividad, que también hay construcción del acontecimiento, no hay texto, digamos, neutro, pero que se supone que el espacio así autonomático, digamos, para escribir y para opinar es el texto de opinión, ya sea el texto, la nota de opinión, la columna, o ya sea el editorial, que es lo que vamos a trabajar más adelante. Con lo cual, a partir de ahora, algunas pautas básicas, digamos, de la escritura periodística, ya a partir de esta segunda clase y del yo opino que van a tener que realizar, estaría bueno que las empiecen a aplicar, ¿sí? Entonces, todo lo que fue del yo opino 1, que era una escritura libre solamente para ver cómo estaban escribiendo, a partir de esta segunda clase ya se va a empezar a cotejar como para que se revisen y se corrijan o se rectifiquen algunas cuestiones que tienen que ver con la escritura de opinión. Nuestra clase de hoy apunta más que nada a la diferencia de un problema que hemos relevado a lo largo de todos estos años. Y es que, por ejemplo, cuando están escribiendo un texto periodístico de información, como está en el ámbito universitario, lo toman como si fuera un trabajo práctico, ¿sí? Con la modalidad, con la estructura, con las características enunciativas, con la interpelación y con las finalidades de un trabajo práctico, y no como una nota de opinión que tendría como finalidad publicar, ¿sí? La finalidad de un texto periodístico es eventualmente ser publicado, más allá, digamos, de ser revisado, de ser corregido. Hay un editor, hay una persona que es jefe de redacción, digamos, que va a revisar ese contenido y después se le van a hacer un montón de achurías antes de ser publicado efectivamente, pero cuando escribe un periodista se supone que está escribiendo para publicar. No tiene como destinatario una nota periodística a un profesor universitario, ¿sí? Si bien en este caso se da la doble condición de que como están escribiendo para una materia, también tienen esa finalidad de fondo. Pero ustedes tienen que, a partir de ahora, empezar a escribir como si estuvieran escribiendo un texto periodístico, no un texto académico. ¿Eso queda claro para todo el mundo? Sí. Por ejemplo, hay algunos que ya tienen alguna duda con respecto a eso, de qué implica escribir cuando uno escribe para publicar, o qué implica escribir cuando uno escribe para entregar, y si eso, digamos, trae algún tipo de inconveniente a la hora, digamos, de redactar. Lo digo no porque es una cuestión caprichosa, lo digo porque lo hemos relevado durante años, la dificultad que hay, y que en muchos casos salen textos académicos, o trabajos prácticos, o monografías, o informes, y no textos periodísticos. Vamos a hacer un breve relevamiento. Si yo digo texto periodístico, vayan habilitando micrófono, y texto periodístico de opinión, ¿qué se supone que tiene ese texto? El texto periodístico de opinión va a tener como una apreciación personal del que escribe. Perdón, escuché recontra bajito, encima tengo como un ruido. A ver, capaz que es en los auriculares. ¿Se escucha? Yo no, vos escuchás, Mariana, yo no escucho nada casi. ¿Se escucha? Yo sí escuché. Dijo que... Yo sí escuché. Sí. Tengo un problema, tengo los auriculares y por ahí se escucha bien. No, no, sí, Segundo, se te escucha. La seguí, Mariana, yo voy a buscar auricular, así puedo... Ahí Bueno, estás, eso. Delfina, sí. Yo sí te escuché, que tiene una perspectiva más personal. Claro, o algunos, qué sé yo, una opinión justamente, alguna apreciación, algún juicio de valor o cosas así. Bien, ¿qué más? ¿Y cómo podrías vos hacer una distinción entre un texto periodístico común y uno perteneciente al género de opinión? Además de decir qué es lo que piensa el autor, pero ¿cómo te das cuenta vos en las marcas del texto? ¿Qué buscas en el texto para darte cuenta que es así? Objetividad y como información muy puntual de un hecho.
en un texto periodístico común, como hay algún datos concretos, alguna información muy precisa, y no me interesa por ahí qué opina el periodista que lo escribe o no sobre determinado hecho. ¿El resto de los compañeros? ¿Compañeras? Por ahí en lo que es el texto de opinión, uno hace una hipótesis y después o tira una idea principal y después va argumentando por qué decide o por qué está con esa idea. Y en el periodístico, en el texto periodístico, es como decía Delphi, muy puntual, dar cuenta del qué, el cómo, cuándo, y no excederse demasiado. Probablemente también tenga que ver con algo de actualidad y no solamente, o sea, no opino porque se me canta de este tema del día, sino porque pasó algo puntualmente y dentro de la línea editorial del medio que se va a publicar, yo doy mi opinión o fundamento mi línea editorial. ¿Y a simple vista es reconocible la diferencia entre los dos textos? ¿O a veces pueden En el de confundirse? opinión no tiene firma del periodista, tiene firma, como que afirma lo que está diciendo. ¿Qué más? Y también el título va a ser diferente. Cuando uno lo lea, el título te va a dar la idea de que vas a leer un texto de opinión. A ver, volvamos sobre esa idea, Verónica. A ver, vos cuando lees el título de un artículo de opinión ya te das cuenta que va a ser de opinión. ¿Y qué características tienen esos títulos entonces? ¿Cómo son? ¿Cómo podrías describirlos? Porque en general o están usando algún... Ay, no me sale el nombre, lo vimos con Gustavo y con Paula, que por ejemplo usás alguna opción de un juego de palabras, o ya estás dando una pista, o utilizás otro tipo, y no algo tan como choque en la ruta 5. O sea, eso ya te da más la idea de informativo. En cambio, en lo otro siempre hay un juego de palabras que te hace ver que eso va a ser algo que tiene que ver con la opinión de uno, o en el caso del diario o de la editorial, pero no algo general. No sé si me explico. Sí. Ahora retomamos, pero queremos ir escuchando. Agustina, Sofía, la otra Delfina, son las que están ahí. En el título también, o sea, está el tema que va a tratar el texto de opinión y también la opinión ya de uno. A ver, de vuelta. O sea, ¿qué es lo que piensa el autor? Ya desde el título está haciendo una apreciación, digamos. Sí, profe, ¿se me escucha? Sí. Sí, perfecto. Justamente iba a acotar algo parecido a lo que dijo Delfina, y se me ocurre un ejemplo cuando estaba buscando información sobre la reforma judicial. Encuentro un artículo de La Nación que se titulaba Reforma judicial, la carrera del kirchnerismo contra el tiempo. Y ahí, bueno, ya te está planteando obviamente la posición del periodista, desde qué punto se va a plantear, se va a escribir el artículo de opinión sobre la reforma judicial y demás, desde qué punto de vista político, digamos. Y otra cosa que quería acotar es que los artículos de opinión también hay que ver qué fuentes se rescatan en el artículo. Digamos, qué datos ponemos, de dónde los sacamos, qué citas, a quiénes citamos y a quiénes no, y demás. Y cierro con eso. Muchas gracias. Bien, Elina, Perfecto. bárbaro. ¿Alguien más para acotar con respecto a cómo distinguimos un texto periodístico de opinión, un artículo, una columna? Sin miedo, que no es un examen, estamos simplemente jugando con algunas impresiones para poder justamente encauzar este intercambio. En principio, o sea, como para agregar más allá de lo de la opinión personal, que es, digamos, como que no cumple, como que puede tener distinta extensión a la de los otros artículos.
algún informativo o eso, más o menos. Sí, en general, digamos, no son textos extensísimos, y por ahí estuvo bueno algo que recién, no sé si comentaba, ya me pareciera si fue Irina o fue Delfina, esto, digamos, de que los datos, digamos, refieren a citas, y justamente tiene que ver con elecciones de a quiénes se cita y quiénes aparecen como actores, digamos, de esos discursos, porque, digamos, lo importante es destacar que cualquier nota, digamos, informativa es una construcción. Esto ya lo saben, creo que desde el primer año, ¿sí? No se relata, digamos, la verdad de ningún hecho, sino, digamos, que son versiones sobre acontecimientos que ocurren, al margen, digamos, del hecho en sí mismo periodístico, ¿no? De la rutina periodística, que después justamente construye una versión con eso. Entonces es muy importante, como decían, desde el título hasta la estructura, digamos, de esa noticia, hasta cómo está interpelando, digamos, a los sectores que están leyendo, que es lo que vamos a ver a futuro con el tema de los enunciatarios, ¿sí? A quienes interpelan esos textos. Las elecciones estilísticas de cómo se escribe retóricamente acerca de cómo hacemos aparecer, no solamente desde el título, porque recién creo que era Delfina que comentaba la cuestión de que había, o Verónica, que había un juego de palabras o elementos retóricos que tienen que ver con cierta jerga, cierto estilo, como utilizaba, por ejemplo, Página 12 cuando nació y como se sigue estirando hoy por hoy. Pero después hay otro tipo de periodismo que utiliza en su nota de opinión títulos que son más bien descriptivos o que toman la cita de una persona, ¿sí? Entonces, digamos, eso tiene que ver con el juego, digamos, estilístico, retórico, cómo quieren comunicar a los que son justamente sus enunciatarios un tipo de perspectiva editorial. Si es un medio que está con cierta afinidad con un momento, con un gobierno, con lo que sea, digamos, va a tener una forma de construir distinta a la que se presume o que se coloca a sí mismo como objetivo, como meramente informativo, como despojado de apreciaciones subjetivas y demás. Lo importante es siempre reconocer que no hay un solo artículo que no sea, digamos, que no esté fundado en opiniones, ¿sí? Más allá que haya una búsqueda intencional de hacer un texto periodístico descriptivo, el solo hecho, digamos, de cómo recorto ese texto, de cómo lo organizo, de cómo selecciono las fuentes y cómo lo estoy estructurando, qué va a aparecer primero en la nota y qué va a aparecer después, ya implica, digamos, un recorte subjetivo. Con lo cual, digamos, no existe ninguna objetividad en la construcción del texto periodístico, ¿sí? Siempre hay una elección, hay un recorte, hay una construcción. Lo que pasa con el género de opinión es que justamente ya se propone en sí mismo como un género que va a partir de la subjetividad, digamos, de quien escribe, y que quien escribe va a emitir opinión. Y acá retoma algo de lo que veían algunos de los trabajos. Como la reforma judicial tiene toda una impronta muy técnica, jurídica, muy difícil, con una jerga profesionalizante muy específica, muy difícil de leer, en algunos casos, no recuerdo el trabajo, por ejemplo, habían tomado como mucho dato de esa cuestión constitucional, jurídica, en cuanto a los artículos, los incisos y demás, y ahí, digamos, teníamos un texto sumamente técnico, informativo. Bueno, eso es muy difícil de sostenerlo. Si todo el texto consiste en ese tipo de formulaciones técnicas de una jerga jurídica, sostenerlo como una nota de opinión. Nunca se olviden, digamos, también de que se supone que la nota de información, un artículo periodístico, está para, de alguna manera, informar ciertos hechos, y que si, salvo que estemos en un diario que sea específicamente para actores judiciales, o como pueden ser el recorte que hacen los mismos organismos, digamos, de prensa de las entidades jurídicas, se supone que, digamos, afuera hay gente que no sabe de justicia, que la cuestión constitucional es muy difícil, que todos los códigos procesales de casación y demás es algo, digamos, que no está en el común de la gente y que es muy difícil de seguirlo. Con lo cual, digamos, en principio el periodista escribe, se supone, para un público al que tiene que no solamente persuadirlo, que es lo que hace justamente una nota de opinión, sino que tiene que aclararle, digamos, un panorama sobre un hecho que está aconteciendo, ¿sí? Entonces, cuando por ahí yo encontraba ese texto que era como si fuera que habían hecho un recorte de varias fuentes y habían puesto todo ahí en términos absolutamente jurídicos, yo pensaba en quién leía ese texto después, posteriormente, a ese ciudadano al que le llega ese texto, qué podía sacar el limpio de todo eso, ¿no? Y después, algo que también quedaba muy en claro de algunos trabajos, era que
como por ahí, digamos, la temática, obviamente que es una temática muy difícil, muy compleja, se limitaban como a informar, ¿sí? A describir el acontecimiento, ¿no? A hablar, digamos, de que Aníbal Fernández en la apertura legislativa había dicho tal cosa y que implica una reforma judicial que tiene tales características, que tiene tales objetivos e intenciones, que busca tal cosa, pero donde estaba como medio lavado el tema de la opinión. O sea, no había un juicio de valor, que es lo que tiene notado opinión, ¿sí? Cuando hablamos de apreciación, de juicio de valor, de la carga subjetiva, estamos hablando justamente de ese componente opinativo que justamente identifica a lo que es una nota de opinión. ¿Sí? Nunca olvidarse de que la nota informativa también implica subjetividad. Lo que pasa, digamos, que no la vuelve explícita como una intención. Sí es lo que hace... Sí. ¿Agustina? Se acaba de conectar. Yo quería, Lautaro, proponer una repregunta, porque ese es un puente directo a lo que dejamos planteado en la última etapa de semiótica. Cuando Lautaro dice rasgos retóricos, estilísticos y enunciativos, ¿a qué les hace acordar? ¿O de dónde creen que lo traemos? ¿O por dónde viene? Cuando hablamos de rasgos estilísticos, ¿de qué estamos hablando? De la rama lingüística de Saussure y no me acuerdo el resto de los autores. Claro, no. Vámonos para la última etapa, para la de género, después de género, después de Bakhtin. ¿Se acuerdan de algo de eso como para hacer una apuesta en común entre todos y para poder... ¿No? Y la verdad rendí hace un año el final, ya no tengo ni idea. Bueno. Pero trato de acordarme y no me encuentro. Está bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir el paraguas ahora. Fíjense que en el cronograma, en la clase 9 por ahí, está justamente el tratamiento retórico estilístico y no por casualidad está al final, por justamente el grado de complejidad que tienen. Lo interesante ahora es que por lo menos perciban de que no todos escriben igual. Y que lo voy a bajar a algo muy fácil, digamos, y muy ilustrativo. Cuando ustedes, por ejemplo, están leyendo una nota de La Nación, se van a encontrar con un estilo que tiende justamente a esta cuestión precisa, profesional, muy diplomática, ¿sí? En algún punto muy seca, muy correcta, ¿sí? Y de repente, nada, miran un texto que viene de página 12 y hay como otro tipo de apertura en términos estilísticos, no solamente al juego de las formas en que está diagramado, sino también, sobre todo, a cómo está escrito, ¿sí? Aspectos más coloquiales, aspectos que tienen que ver con cierta jerga, con lo que decían por ahí, guiños, complicidades con el lector. Lau, ahí pregunta Camila Ecker en el chat, no sé si es que pregunta sobre las jergas en particular de la reforma judicial o qué son las jergas. Igualmente, para abrir el juego, digamos que las jergas son aquellas, ese universo vocabular, esa familia de palabras que se usan disciplinarmente. Está la jerga médica, la jerga judicial, la jerga académica, la jerga futbolística. Es decir, son familias de palabras que describen situaciones determinadas. Por las dudas, si no se entendían. Y a partir de eso se construyen, obviamente, se van justamente construyendo enunciatarios muy específicos que manejan la misma jerga. Esto de que hablan para que no se les entienda tiene que ver con eso, o que escriben para pocos también es otra forma de poder sintetizarlo. Sí, perdón, eso quería aclarar. No, está buenísima aclaración. Es una jerga, un argot, ¿no? Tiene que ver también con un sociolecto, ¿no? Es un universo, digamos, de terminología y de estilo de esas palabras, y la elección acerca de cómo se combinan ciertas palabras en determinados armados de textos, discursivos, lo que sea, que implica cierto conocimiento, ¿no? Y entonces, digamos, cuando alguien está demasiado, por ejemplo, si hacen chistes entre médicos, digamos, posiblemente mucha gente no los entienda. No recuerdo cómo se llamaba la serie de Big Bang Theory, ¿alguno la conoció? ¿La vio? Que estaban estos amigos, digamos, que hacían chistes de astrofísicos y bueno, y el resto, digamos, se ríe por no entender el chiste, no por el chiste en sí, sino porque justamente esa jerga excluye al 90% de los mortales, porque está, digamos, destinado a astrofísicos y bueno, el resto no entiende. Eso es para quedar claro, digamos, que hace una jerga, ¿qué es una jerga? ¿Sí?
y tiene que ver justamente con un sociolecto, con una práctica discursiva de un momento histórico para determinada sociedad. Uno podría poner muchísimos términos de lo que es el lunfardo, por ejemplo, que están reutilizados en la actualidad, como una especie de jerga que refuerza cierto, si se quiere, contenido de tipo popular, ¿sí? o más, si se quiere, más barrial, y que quizás, digamos, no lo utilicen en términos estilísticos la gente que escribe La Nación, digamos, que escribe más para jueces, para fiscales, para políticos, para gerentes, o lo que sea, ¿no? O para clase media profesionalizante, digamos. Entonces hay ahí como ciertos recortes en lo discursivo que hacen a estos estilos, ¿sí?, de redacción, que diferencian y que obviamente marcan Perdón, si se Lautaro, pertenece o entonces no. Sí. primero vas a definir al público que le vas a escribir y después vas a empezar a escribir. Siempre tiene que estar en la cabeza lo que justamente vamos a trabajar también más adelante, el término de los enunciatarios. Si no sabemos para quién estamos escribiendo y cometemos el errorísimo de decir, no, esto es ATP, esto es a todo público, esto es para el universo de lectores, oyentes, audiencia, ese es el primer error de todos, pensar que escribimos para todo el mundo. Ese es el primero de los errores más fuertes que existen cuando pensamos en términos periodísticos. No escribimos para todo el mundo nunca. Escribimos para ciertos enunciatarios que tienen algunas características que están definidas y que son convocados por el texto que escribo, y donde van a quedar un montón de gente afuera, claramente. ¿Sí? Además, vale agregar que justamente cuanto más específico sea el conocimiento de ese destinatario, de ese enunciatario para el que estás construyendo el discurso, cuanto más fino sea ese conocimiento, más difuso va a ser que la interpelación es directa hacia ese enunciatario. ¿Difuso para quién? Para el que analiza de afuera. Vos agarras, por ejemplo, el discurso netamente de arenga política, por ejemplo, y cuando vos decís compañeros, ya estás obturando un montón de campos. No es lo mismo que decir camarada o decir correligionario. Bueno, en el artículo de opinión... Segmentando, diría yo. Exacto. La idea es justamente que el artículo de opinión, la habilidad está en no mostrar la trama que está detrás, que lo que hace justamente es direccionar, es tomar una familia de palabras e ir acomodando los hechos de manera tal, o los sucesos en realidad, de manera tal que le está hablando a un otro que dice conocerlo, digamos, y que de última se encuentran comunicacionalmente a conversar sobre un aspecto de un tema que ya manejan las dos partes, ¿no? El que escribe y el que lee, supuestamente. Esa fue la dificultad más grande que yo tuve. Yo escribí la tarea muchas veces, hasta que mandé esa. Porque justamente me pasaba eso, era como buscar lo políticamente correcto, lo que sí, lo que no, lo que sí opinaba yo, cómo decir lo que yo opinaba, ver de ese día qué humor tenía para escribir sobre eso. Fueron como muchas cosas, por eso tardé en mandarlo, porque me permití escribirlo varias veces de distintos lados y ver cuál era el que más se asemejaba a lo que yo realmente pensaba. Pero sí, tuve ese gran problema. Bárbaro. Se trata de una permanente reescritura, así que, digamos, no... una cosa que es fundamental entender desde ahora es que escribimos, digamos, para acercarnos, digamos, a lo que sería un texto que esté para publicar, digamos. El error no tenemos que tomarlo, digamos, como una sanción, ni como un castigo, ni como una cuestión así, sino simplemente como esa oportunidad, digamos, de redescubrir dónde se puede volver a escribir, y en esa reescritura, digamos, saldar lo que por ahí no estuvo contemplado en el anterior. No, tenemos que sacarle la tragedia al tema del error, ¿sí? Escribimos justamente para hacer que ese texto sea posible, el que pensamos que nos tiene que salir, pero no, digamos, estar ahí pendientes de que si nos equivocamos o no, sino entender que cada reescritura, digamos, nos va acercando un poco más, digamos, a ese texto al que queremos llegar. Y para cerrar con el tema por ahí de los enunciatarios y demás, no confundir nunca al lector empírico con el enunciatario. Eso sí, lo vimos en semiótica, y esta cuestión, digamos, de que el lector empírico puede ser mi abuelita que viene del campo y que tiene 94 años y que vivió siempre entre las ovejas y las gallinas, y que puede leer perfectamente notas judiciales, simplemente por deporte, porque antes de tirarlo al fuego para hacer un asadito, digamos, vio el título y le llamó la atención y leyó. Bueno, no es justamente mi abuelita de 90 años que vive en el campo, no es un iniciatario para las notas de La Nación o de Página 12 sobre temas judiciales. ¿Sí?
Otro aspecto, la opinión siempre es política, siempre es ideológica. No se puede pretender, digamos, una escritura que respete los hechos y que se crea, digamos, objetiva y neutral, y de que está escribiendo en base a la verdad. Digamos. Si nos sacamos esa inocencia de encima, que es como una especie de lastre de vestido fuerte y pesado, vamos a poder escribir bastante mejor que si estamos como cohibidos por ese tirón moral, ¿no?, que se supone que tenemos. No porque no haya que tener una ética periodística, no, esto todo lo contrario. Hay una deontología, digamos, de la escritura periodística que hay que respetar. No hay que vulnerar ni derechos, ni a personas, ni atacar, no estamos hablando de eso, simplemente de no pensar de que estamos escribiendo con la verdad, sino que estamos construyendo una versión interesada, ¿sí?, con una intención específica, digamos, de a quién queremos llegar como destinatarios, y cómo queremos persuadir, digamos, a ese público, a ese lector que está del otro lado, sin pretender, digamos, bajarles la verdad objetiva de los hechos, porque si alguien la puede encontrar, tráigala, pero eso en los hechos no existe, ¿sí? Lo que tenemos son versiones acerca de acontecimientos. Esto ya lo dijo Nietzsche desde aquel momento, no existen los hechos, sobre las interpretaciones. Bueno, por ahí también esto en materia periodística es donde más se aplica. Y hoy, si vemos la realidad argentina, es el mejor experimento del mundo para sacarse la idea de que existe la verdad periodística o el hecho periodístico neutro y puro, ¿sí? Nada más lejos que ese mito. Si al contrario, en el caso, digamos, del panorama argentino, un riquísimo laboratorio para justamente tratar de analizar qué pasa con los discursos periodísticos y cómo juegan la cuestión ideológica y política en la arena de los intereses, digamos, por los cuales cada sector pugna, ¿no? Y eso está muy claro, por ejemplo, con la reforma judicial. Intereses, digamos, de los dos lados, de los dos lados que acá se juegan, hay intereses muy claros para, digamos, de alguna manera motorizar. Otro aspecto. Perdón, una sola cosita. Dale. Que lleva tiempo, que es diverso, que es complejo, es decir, son muchos elementos, que tenemos que escribir para ser leídos, leídas, ¿sí? No escribir para los colegas, sino que tenemos que escribir con aquellos que nos queremos sentir comprometidos, y desde ese lugar tenemos que poder todo el tiempo someter nuestros textos al dictamen de los demás. En ese sentido, abrir la posibilidad, nutrirse de otras fuentes que no sean estrictamente informativas. El estilo se va puliendo con insumos que vienen de la literatura, con insumos que vienen del mundo de la plástica, del arte, de otros estímulos, ni que hablar de la militancia o la participación política. Es decir, todos esos insumos les van a servir a ustedes para poder enriquecer un análisis y plantearse, bueno, tengo que hablar sobre este tema puntual que es la reforma judicial, ¿por dónde le puedo entrar? O sea, no todos van a trabajar en un diario, algunos van a trabajar en radio, otros van a trabajar en colectivos alternativos, otros van a trabajar en organizaciones, y todos están involucrados en una reforma judicial. Por lo tanto, imagínense ustedes la milhoja de discursos que eso implica. Y desde ahí, bueno, no solamente reconocer esa milhoja de discursos, sino qué se le puede aportar a eso, a ese debate. Desde ese lugar es que hay que pensar la redacción de un artículo de opinión que aporte a un debate que produzca algo, digamos, no solamente que quede como testimonio de un momento histórico, sino que produzca determinados, por lo menos, retroalimentación. Sí. Perdón. Dicho esto, y se nos acaba casi la clase, una pena, porque dura tan poquito. 3:30 quedan. Sí. Dicho esto, tampoco, digamos, porque sea una nota de opinión, podemos hacer opinionitis o hacer charla de café. Claro. Creo que justamente en la clase que les presentamos, si ustedes leen la clase 2, y con las preguntas que aparecen ahí para diferenciar el texto periodístico del académico, queda bien claro. No pensar, digamos, que porque estamos haciendo opinión es solamente, digamos, expresar opiniones a la que te criaste, para decirlo bien vulgar, para pensando, digamos, que porque, yo creo que, y bueno, mi opinión es tan válida como la de todo el mundo, yo puedo decir sobre esta cosa porque yo creo. Bueno, vieron que es una actitud que todavía persiste mucho, ¿sí? Y bueno, hay que empezar a desterrar un poco de eso, por lo menos desde el lugar, digamos, de quien escribe, con algún tipo de fundamento, digamos, porque tampoco podemos, el hecho de que no haya
un texto neutral y que todos los textos son versiones interesadas acerca de un punto de vista, no nos exime, digamos, de que tenemos que trabajar mínimo con un oficio periodístico básico, ¿no? No podemos decir cualquier cosa porque, total, digamos, lo escuchamos decir a un loco por YouTube, digamos, y lo reproducimos en una nota de opinión. Siempre esas opiniones están fundamentadas, ¿sí?, en citas, en fuentes, ¿sí?, en otras versiones que están fundadas, en cosas que se puedan relevar que realmente uno puede decir esto ocurrió, ¿sí? Y no podemos, digamos, solamente porque nos parece que nuestra opinión va por ese lado, largarnos a hacer afirmaciones taxativas como si estuviéramos descubriendo o revelando la verdad absoluta de los hechos. Clau, quedan 2 minutos. Sí. 2 minutos quedan. Bueno. Vamos cerrando. Vamos cerrando. Bueno, nos queda el taller número 2, el Yo Opino, que ya tiene otras características y que tiene algunas pautas que no van a ser estas de libre escritura como era el Yo Opino 1. Ahora este Yo Opino 2, si ustedes leen el texto de Ramiro Suárez, que está justamente en el recursero y en la parte de biblio, fíjense, digamos, que tiene unas pautas mínimas de escritura, y ya les adelanto a la primera que apareció en los Yo Opino. Como nosotros largamos a propósito de Yo Opino, muchos lo tomaron textual y dijeron yo opino que, yo creo que, a mí me parece que, bueno, eso entre la cuestión mínima estilística del periodismo no se usa la primera persona. Nunca vamos a decir yo opino que, yo creo que, me parece que, para mí que, personalmente creo que, ¿sí? Lo estoy tomando casi textuales de los trabajos. Fíjense en las pautas de Ramiro Suárez, que ya hay un montón de sesgos que tienen que ver con la charla de café o con la charla, digamos, común, de intercambio común, que ya no las podemos aplicar, digamos, a un texto periodístico si tenemos la pretensión que sea un texto como tal. Así que, nada, por el momento lean esas pautas y esperen que vamos a estar subiendo materiales para acompañarnos en el proceso de escritura. Por lo pronto, por mi parte, ya se termina, así que despedimos. Si tienen alguna dificultad con las tareas o para subir los materiales o lo que haga falta consultar, por favor, o por el foro de tareas, o si no por la mensajería interna, manden mensaje que vamos a estar respondiendo sin falta. Y bueno, con este pico de rating de 33 conectados, no lo puedo creer. Lo que pasa que porque es cortito, porque es cortito debe ser. Nos despedimos hasta el martes que viene y esta clase está cargada ya en el campus. Si tienen alguna pregunta y si no se me corta, pregunten lo que necesiten del campus.